El lunes 8 de marzo de 1999, el país amaneció con una noticia insólita. Se había decretado un feriado bancario. Las puertas de los bancos estaban cerradas y estos no atendían al público. 4 días después, el jueves 11 de marzo, el gobierno decidió congelar el dinero de la gente en los bancos. Nunca antes se había tomado una medida igual. La avenida Francisco de Orellana en la ciudad de Guayaquil es el escenario donde se encuentran estos imponentes edificios de las casas matrices de los principales bancos del Ecuador. Y aquí todos los días se habla de la profunda crisis del sistema financiero nacional. Dos de los protagonistas enfrentados en esta crisis bancaria, que incluye choques entre grupos de poder y cargas regionalistas, coinciden en que el feriado fue una causa fundamental del desastre actual. El feriado bancario, por otro lado, generó o forzó al congelamiento de fondos. Esos dos hechos son los que han generado esta lamentable crisis de credibilidad. Mientras haya congelamiento de depósitos, mientras la gente no pueda disponer de sus saberes, siempre habrá desconfianza. Pero el feriado y el congelamiento de los dineros en los bancos, más que una causa, parece un síntoma de la tragedia nacional que vivimos y que se siente en las calles, en donde cunde una desesperación generalizada. Dos ciudadanos, uno de Quito y otro de Guayaquil, lo expresan con mucha fuerza y nitidez. Los que deben dar un buen ejemplo están dando mal ejemplo de ellos. Esa es la calamidad del pueblo, papá. Ellos son los verdugos del pueblo. Toda la vida tenemos que ser sirvientes de ellos. Yo lo digo porque tengo un pocotón de nietos. Qué pena que me da de mis nietos. Yo ya mismo me carga el diablo, junto a mí. Un daño nos han hecho, señor. Es una pobreza franciscana que usted no puede tener idea de toda la gente. Si usted conversa con uno en un bus, conversa con otro, todo el mundo se queja, ¿no?, del actual. Nunca en mi vida, yo soy una persona mayor, ¿no?, nunca en mi vida, en los años que tengo, hemos estado en esta crisis como estamos ahora, con estos banqueros y con el presidente. Con este programa intentamos explicar qué es lo que está ocurriendo, qué va a pasar con el dinero de la gente, cuáles son los caminos, cuáles son las salidas que se vislumbran. Para ello hemos entrevistado a 4 banqueros. Abelardo Pachano, del Produbanco, quien además ha sido alto funcionario público en el área económica en los gobiernos de Osvaldo Hurtado y Rodrigo Borja. Danilo Carrera, del Banco de Guayaquil, quien también ha ocupado altas funciones en diversos gobiernos. Antonio Acosta, gerente general del Banco del Pichincha. Y Fernando Aspiazu, cuyo banco, el del Progreso, está ubicado en el ojo del huracán en la actual crisis. 2 políticos experimentados, Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, 2 veces candidato a la presidencia de la República, y Andrés Vallejo, figura clave en la izquierda democrática. 3 personajes vinculados al mundo de la economía y los negocios: Daniel Cañizares, interventor en el caso del Filambanco; Carlos Larreategui, expresidente de la Asociación de Bancos Privados; y Joyce de Ginata, activa dirigente empresarial. Finalmente, entrevistamos también a 2 personajes que con sus criterios contrapuestos han llevado la batuta en todo este conflicto: la ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, y el renunciante superintendente de bancos, Jorge Egas Peña. Lo que se siente en las calles lo expresan también los líderes de opinión de todos los sectores y de todos los colores. Nadie cree en nada. En este momento en el país no existe la más mínima fe pública, y eso es lo que pasa, que nadie trae sus dineros, ni nacionales ni extranjeros, porque no se cree en el sistema colapsó. El Ecuador hoy tiene no solo recesión económica, tiene recesión inclusive psicológica. El ambiente es un ambiente cargado de pesimismo. Porque el gobierno no entiende que solo produciendo se genera riqueza y ha tomado medidas, fundamentalmente el alza de los intereses, que conducen a la quiebra del país por falta de producción. Tiene que haber de alguna manera un liderazgo claro en donde la gente diga lo que nos están diciendo es la verdad. Porque nos han ofrecido tanto, nos han mentido tanto, que llega un momento en que nos volvemos totalmente incrédulos. En Guayaquil se ha acuñado un nuevo término, el Colchón Bank, es decir, el banco del colchón, donde la gente mete su plata con todos los riesgos de asalto y pérdida que eso significa. La gente ya no cree, no quiere poner un solo centavo, y el Colchón Bank cada día crece más. Pero más grave que el Colchón Bank es el Panic Bank, que lleva a la gente a dolarizar todos sus recursos y a intentar sacarlos fuera del país. Yo hasta te acepto el Colchón Bank,
pero no que nuestros sucres se vayan de alguna manera a convertirse en dólares en un banco internacional, porque nos deja sin opción de poder dar esa plata a la producción. Y en todo este panorama ya de por sí grave, el regionalismo pone su cuota de desunión y enfrentamiento. El último hecho es el caso que han habido acosos definitivos hacia el señor McPherson y el doctor Egas. ¿Por qué? Porque tenían un grave problema, son de la costa. Cuando toquemos fondo, nos demos cuenta que sencillamente hemos sido unos imbéciles, al no ponernos de acuerdo, al no unirnos entre todos y al formar un país digno de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y aunque de partida resulta inútil, la gente en su desesperación no termina de preguntarse ¿por qué llegamos a esto? ¿Quiénes son los responsables? Yo responsabilizo al Ejecutivo en su totalidad y lo responsabilizo porque creo que el tiempo avanza. En el caso concreto del saneamiento de la crisis financiera, nos hemos demorado demasiado. Si el piloto quiere estrellarse, ¿cómo pueden hacer los pasajeros para salvar al avión? Quiero decir con esto que el responsable es el que maneja el Ejecutivo, el que timonea o debía timonear la nave. Si ese señor no sabe, no quiere, no puede, o lo que es peor, quiere estrellar la nave, yo no veo fácilmente una salvación. Que no siempre son responsabilidad del Ejecutivo, porque muchas y la mayoría son responsabilidad del Congreso, que no ha sabido a tiempo darle paso a todas las iniciativas del Ejecutivo para solucionar los graves problemas macroeconómicos. Pues yo creo que la primera cosa que debería hacer el gobierno es provocar una crisis total del gabinete, incorporar a figuras prestantes, con peso, con liderazgo al equipo ministerial. Yo creo que hay ecuatorianos honestos y con fuerza que están dispuestos a colaborar con el gobierno si se presenta una agenda coherente. Ahora sabemos que durante mucho tiempo hemos vivido con una banca de papel, con cimientos de barro, un cascarón lujoso por fuera pero corroído por dentro, sin respaldo ni gestión eficiente. Pero los bancos, como consecuencia de la crisis, comienzan a maquillar sus balances. ¿Por qué? Porque no quieren aparecer que están con deficiencias patrimoniales que pueden provocarle exigencias de parte del órgano de control. En la costa y en la sierra hay buenos bancos y malos bancos, bancos bien manejados y bancos mal manejados. El problema de fondo es que han habido malos manejos en los bancos, en la costa y en la sierra. Lo peor que le ha pasado a la banca es no ser transparente, ocultar ciertas informaciones, y me refiero a la superintendencia de bancos. Yo creo que tiene que transparentarse toda la información y que cada ciudadano sepa exactamente cuál es la situación de cada una de las instituciones financieras. Como salida de emergencia desesperada, el gobierno contrató a 3 firmas internacionales para que nos digan por fin cuál es la verdadera situación de la banca ecuatoriana. La misión de las auditorías es determinar la solvencia de los bancos, saber exactamente cuánto han prestado y cuánto pueden recuperar, es decir, con esto saber cuánto tienen realmente. Al final los bancos quedarán clasificados en 3 categorías básicas. A, los que no tienen problemas. B, los que tienen problemas que pueden ser superados. Y C, los que tienen muchos problemas. Los bancos con problemas tendrán 3 opciones: créditos subordinados del Banco Central, capitalizarse con recursos privados o fusionarse con otros bancos, o acogerse a la AGD. Lo ideal, según varios banqueros entrevistados, es que ningún banco más liquide. Pero todo este proceso se ha llevado a cabo en medio de una pavorosa desinformación. Nadie sabe con qué normas ni parámetros se va a juzgar a los bancos. Ni siquiera, y lo que es insólito, qué autoridad va a tener en sus manos el inmenso poder de decidir la suerte futura de todos ellos. ¿Cuál es la autoridad que va a decir estos bancos son viables y estos no? ¿Cuál es la autoridad que va a decir estos bancos con una capitalización resuelven el problema? O la que diga estos bancos atienden un nicho de mercado que le conviene y le interesa al país. Tiene que haber alguna autoridad que lo haga y no existe. La desorientación es tal que hasta se ha propuesto la conformación de una junta de notables. Hay que poner a una junta de notables para que sean las personas que estén manejando el tema, y no solamente eso, sino las reglas claras. Hay quienes piensan que si seguimos los parámetros norteamericanos, por ejemplo, prácticamente toda la cartera de los bancos estaría en duda. Me preocupa que los criterios que se están adoptando en las auditorías no son compatibles con la realidad nacional y la gran crisis del aparato productivo. Con algunos matices, todos coinciden en que los resultados de las auditorías tienen que ser públicos para evitar mayores males y mayor desconfianza.
Menos desconfianza da conocer la verdad que no saber qué pasa. Pero el problema más grave es qué va a pasar con el dinero de la gente, con todo ese dinero que está congelado en los bancos. Todos coinciden en que debe ser descongelado, pero no hay acuerdo en cómo, cuándo, en qué plazo, etc.